Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Recuerde que habíamos empezado a hablar de la disciplina de la iglesia, estábamos hablando de la disciplina, y era muy largo todo. Es más, me pasé de tiempo la otra vez, mil disculpas, estoy practicando eso. Ahora le pongo, veo que ahí dice conteo de palabras, así que estoy tratando de hablar menos. Pero bien, la cuestión era que el sermón era muy largo, entonces lo dividí en dos. Dimos la primera parte y hoy nos tocaría la segunda parte, pero entró un poquito de la primera también. Así que lo que vamos a hacer es terminar de afirmar bien el concepto de por qué la necesidad de la disciplina, y después vamos a pasar a la forma y la manera que recibimos a esa persona que fue disciplinada, pero fue perdonada por el Señor y vuelve ahora. ¿Qué debe hacer la iglesia con esa persona o cómo actuar bíblicamente para con esa persona que está volviendo de ese arrepentimiento? ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Así que bien, oramos entonces y comenzamos. Señor, muchas gracias nuevamente porque nos permite, Señor, alabarte, cantarte, glorificarte y por medio de la alabanza escuchar lo hermoso que ha sido, Señor, para nosotros conocerte y que nos hayas salvado. Pero aún más pensar en tu gracia, Señor, que es inmerecida y que aún con esa imperfección y nuestros pecados nos perdonaste, nos salvaste, nos adoptaste como tus hijos y hoy nos sigues, Señor, trabajando, exhortando y hablando a través de tu palabra. Por eso ahora te pedimos que nos hable, nos ayude y que podamos nosotros tener no solamente conocimiento, sino un corazón dispuesto a recibir tu palabra y ser transformado por ella, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, me llamó la atención, ya que vamos a hablar y tiene que ver con el tema de la restauración o ayudar al hermano que ha caído. Me llamó mucho la atención que hay una ética que usa la Fuerza Armada de los Estados Unidos, una frase, que la frase es: nunca dejaré atrás un camarada caído. Es una frase que se graba a fuego en el corazón de ellos. O sea, tienen esa convicción. El soldado que sale a la guerra tiene esa convicción de nunca dejaré un camarada caído. Y puede llegar a morir en el intento, pero no lo va a dejar. Y eso lo vemos en las películas, ¿o no? A menos que haya sido parte de ese ejército, lo vemos en la película. Y claramente es un juramento que todo soldado hace unos a otros. Y antes de comenzar y salir a la batalla, lo recitan y lo recuerdan. Muy interesante, ¿no? Entonces, pensaba, si la ética de guerra es no dejar atrás al caído, cuánto más la ética en la iglesia de saber que nosotros también tenemos la obligación de restaurar y ayudar al caído. Por eso me gustó mucho. Y también pensaba en que el momento donde nosotros tenemos que actuar de esa manera, muchas veces nos cuesta mucho aplicar esta ética, porque como venimos hablando, nuestro problema es que somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. Esa es la realidad. Por eso nos cuesta mucho, cuando un hermano cae, poder mirarlo con los ojos de Cristo y decir: no, es mi hermano, voy a ir a ayudarlo y lo cargaré al hombro hasta que se reponga y caminemos juntos el camino del Señor. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, ese es el tema que quisiera hoy que nosotros definamos y que lo tengamos como un concepto de que atrás de la disciplina, que es lo que venimos viendo, no es después todo acusar o dar palo, sino que la idea es restaurar. Detrás de la disciplina que el Señor aplica a sus miembros, que lo hace a través de la iglesia, luego el segundo motivo es restaurar. De hecho, cuando Dios nos disciplina a nosotros, Dios también nos restaura. Por eso es que nos hace pasar una etapa de prueba, pero Pablo nos enseñó que esa prueba dice que no es para siempre.
y que aún con la prueba nos va a dar la salida. Entonces, ¿quién es el que hace todo eso? Dios. Entonces nos restaura, nos vuelve a incorporar nuevamente. Y hay algo muy importante que dice Hebreos 12, que dice que Él hace todo eso ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo de Dios para con nuestras vidas. Que vivamos santamente, porque somos el pueblo de Dios. Y por eso, cuando no nos santificamos nosotros, ¿quién lo hace? Dios. ¿Por qué? Porque nos ama, como veníamos viendo. Entonces, a través de eso está el amor. Ahora, la definición de restauración es ayudar al hermano o hermana y llevarlo de regreso al lugar en el que estaba antes de que cayera en pecado. Esa es una definición normal, básica, de lo cual nosotros tenemos que tener siempre presente. Yo debo ayudar a mi hermano y a mi hermana a volver a estar en el lugar donde estaba antes de caer en pecado. Y después, claramente, esto lleva a otro compromiso, que es el que Pablo dice en Gálatas 6:1, que dice que nosotros debemos restaurar al hermano, pero después dice, tengan cuidado, no hace cosa que ustedes también sean tentados. ¿En cómo? En la manera que yo veo a mi hermano que cayó. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar un poco más de eso. Bien, entonces, este acto de restaurar al hermano tiene dos propósitos básicos. El primero es la restauración, que es volver otra vez a ponerlo en el lugar donde él estaba, pero el segundo es la reconciliación. Y acá hay dos partes, porque primero es reconciliar al hermano con uno mismo, y segundo es reconciliar al hermano con Dios. ¿Se entiende? Yo primero, cuando corrijo o disciplino a alguien, o vos, o la iglesia, el primer objetivo es que lo estamos tratando de ayudar a que vuelva otra vez al lugar donde estaba. ¿Sí? Lo estamos reconciliando. Pero lo segundo es que esa persona vuelva otra vez a tener comunión con Dios. Por lo cual, la comunión la perdió porque cayó en pecado. Recuerda, hermanos, que el pecado siempre nos aleja de Dios. Siempre. Lo primero es que el pecado estorba la comunión entre el creyente y con Dios, y para que haya reconciliación, entonces hay que lidiar con el pecado. Nuestro gran problema como creyentes es el pecado. Recién cantábamos Gracia es sublime, y verdaderamente Dios nos salvó, nos limpió, pero claramente todos los días nosotros debemos santificarnos, y todos los días luchamos con el pecado. Y ese es el pecado que a nosotros nos quita de la comunión con Dios. Primero, nos va quitando el gozo de poder orar, de poder buscar a Dios, el gozo de poder servirle con un corazón dispuesto y gozoso, porque podemos servir sin tener un corazón gozoso. ¿Sabía usted que podemos servir, a lo mejor por emoción, o podemos servir por una cuestión de religiosidad, pero perdemos el gozo? Entonces el pecado es lo primero que nosotros identificamos cuando una persona cae, y por eso la persona está en ese estado de perder la comunión con nosotros, pero también perder la comunión con Dios. Todo esto claramente lo hace Dios por medio de su iglesia, por medio de sus miembros. También vale aclarar que cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 6, verso 1, él está hablando a quiénes. ¿Quiénes son los que restauran? ¿Se acuerdan? Los espirituales. Los espirituales. Después vamos a hablar más un poco de eso. El punto es que si Pablo habla de espirituales es porque claramente hay personas carnales. Y dentro de la iglesia existen personas carnales y personas espirituales. Entonces, la persona espiritual es la que va a llevar al hermano a la comunión con él y a la comunión con Dios, porque vive en comunión con Dios. Pero la persona carnal, lo único que va a hacer es tratar de remarcar su pecado, podríamos decir nosotros, lo va a pisotear, o va a ser, como dice el refrán, leña del árbol caído. ¿Sí? Entonces, una persona que verdaderamente es espiritual es una persona que claramente va a buscar el bienestar del hermano y no tanto el bienestar de uno. ¿Sí? Ahora, yo quiero que antes de como dije recién, antes de comenzar a ver cómo restauramos al hermano, me gustaría cerrar la idea de la disciplina y la importancia con dos cosas nomás. ¿Por qué es la disciplina en la iglesia debe ser de una manera rápida? ¿Por qué hay que aplicar una disciplina rápida cuando detectamos que hay pecado?
Y me gustaría ver 2 puntos ahí, pero rápidamente después vamos a pasar a la restauración. Entonces, hay un libro de la disciplina espiritual o disciplina eclesiástica de John Witt que dice: el hecho de no mantener la reconciliación como el objetivo primario de la disciplina en la iglesia ha llevado a muchos abusos de los creyentes en la historia de la iglesia en ese mismo proceso. O sea, si nosotros no tenemos en mente que a través de la disciplina tiene que haber una reconciliación y restauración, lo que vamos a hacer con la disciplina es arruinar a las personas. Es ejecutar juicio, tener prejuicios sobre ello, y aún podemos llegar a discriminar a los hermanos si no tenemos en mente que la disciplina es para restaurar. Esto es algo muy serio, hermano. Yo no sé si alguna vez ha visto a alguna persona que ha sido disciplinada que la hayan dejado de lado, que la hayan sentado a lo mejor atrás de todo porque está disciplinada, que no la hayan hecho partícipe de una forma discriminativa porque ha sido disciplinada. Bueno, eso sucede en las iglesias, pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios manda a través de la disciplina. Eso es algo que el hombre hace y claramente es una forma carnal de ejecutar esta disciplina. Y no debería ser así. Entonces nosotros no saquemos de nuestra mente que a través de la disciplina tiene que haber la idea de reconciliar y restaurar a nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué entonces, volviendo a recordar el porqué de la disciplina? ¿Por qué es necesario la disciplina que se aplique rápidamente? Primero, porque el pecado se puede y se extiende a otras personas. Cuando uno identifica en una iglesia sana que está tratando de santificarse, como todo lo que venimos viendo, y la importancia de mantenernos como un pueblo de Dios santo, donde quiere exaltar el nombre de Dios, quiere exaltar el nombre de Cristo, y cuando identifica que hay personas que están practicando el pecado, rápidamente se debe actuar con la disciplina. ¿Por qué? Porque ese pecado se va a empezar a extender o a expandir hacia otro. El objetivo primario de la disciplina es la restauración y la reconciliación, pero también la prontitud de poder corregirlo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, verso 2, hablando de ese hermano? ¿Se acuerdan? El que había cometido pecado. Él manda que lo saquen, pero rápidamente él dice: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Un pecado que es identificado por la iglesia y no se corrige, ese pecado puede empezar a afectar a todos los miembros. Si no se disciplina a ese hombre, los efectos del pecado se esparcirán a muchos que tal vez sepan lo que está pasando y vean que la iglesia no actúa, de lo cual eso hace pensar que para esa iglesia el pecado no es tan grave. Esto también puede pasar en las iglesias, y de hecho pasa. Pasa donde muchas veces hay personas, miembros que saben de otros miembros que están cometiendo graves pecados, y la iglesia no actúa. Entonces, ¿qué hace? Es como un permiso. Bueno, si la iglesia no dice nada, ¿será que no será tan importante? Entonces yo voy a ver si puedo hacer lo mismo. Entonces eso es lo que va pasando y va afectando a todas las otras personas. Entonces esto haría que piensen que tal vez el pecado no era tan malo como pensaba, y otros tal vez se verían tentados a cometer un pecado similar o parecido. Entonces, ¿por qué es importante actuar con la disciplina? Porque esto va a afectar a toda la iglesia, a todos los miembros. Pablo también le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, cuando él tiene que reprender a los ancianos que persistían en pecado. Había ancianos que estaban andando de una manera incorrecta. Y estamos hablando de ancianos que estaban dirigiendo la congregación. No lo hace más pecador que el miembro, sino que en el contexto donde Pablo lo habla, le da un grado más, porque los ancianos deben ser ejemplos para la iglesia. Ahora, a esos ancianos, Pablo le dice a Timoteo que los reprenda. Y él le dice, para que sirva de escarmiento. Ahora la pregunta es, ¿a quién le va a servir de escarmiento? ¿A los ancianos solos o a la iglesia también? ¿Qué piensa?
A los dos. Porque cuando una iglesia disciplina a un miembro, automáticamente ese miembro va a empezar a aprender que la iglesia es santa. Pero los miembros también van a saber que ellos son parte de esa iglesia y deben cuidarse. Muchas veces eso no nos gusta, pero claramente nos debe confrontar, porque corregir a un hermano no significa, ay, qué bueno que no fui yo. Al nivel del hermano yo soy más santo que el hermano. Y Pablo dice, ojo, no hace cosa que vos seas tentado también. Entonces, la disciplina regula. De cierta manera nos ayuda a mantenernos sumisos, humildes y constantemente viendo para adentro y no a la otra persona. De hecho, Pablo, en este sentido también lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan en Gálatas 2 cuando Pedro hace esa discriminación de comer con los judíos y no comer con los gentiles? Pablo lo reprende a Pedro, y lo reprende justamente para que él no sea, o mejor dicho, sea ejemplo para los otros, porque habían algunos que estaban copiando la actitud de Pedro. Entonces, claramente, hermanos, si no se corrigen las cosas en la iglesia, es muy probable que los otros hermanos vean y digan, bueno, che, si no es tan importante, entonces yo puedo hacer lo mismo. Y eso empieza a afectar uno al otro, y eso termina muy mal. Entonces, el creyente debe tener buen testimonio para con los de afuera y mantener una conducta digna de su llamado. Por eso es importante actuar. No hay que permitir que el pecado avance. Si uno identifica que hay un pecado, rápidamente como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos actuar. No debemos permitir que esto siga, porque después esto se empieza a hacer una pelota cada vez más grande. Y ya cuando hay más personas afectadas, es mucho más difícil después restaurar. No difícil porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino de que ya hay más personas afectadas. Y eso es tremendo. Entonces, otro ejemplo también que tiene que ver con esto, es que cuando el autor de Hebreos habla en Hebreos 12:15, él lo está hablando en un contexto de también ser buenos ejemplos dentro de la iglesia, y él le dice que los creyentes se cuiden de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Nosotros sabemos que una raíz de amargura tiene que ver con ese granito que nace en nuestro corazón cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay cosas que no se perdonan, cuando hay cosas viejas del pasado que rápidamente no han sido solucionadas, empieza a brotar en el corazón. Y eso empieza a traer una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura empieza a traer consecuencias. Por ejemplo, la amargura trae celos, disensiones, inmoralidades, cosas que nacen de algo chiquitito, pero que va produciendo algo grande en el corazón. Y el autor de Hebreos está hablando en el contexto de que había hermanos en ese lugar que estaban verdaderamente practicando diferentes doctrinas que eran equivocadas, pero a la vez ellos estaban permitiendo que esas cosas pasan y no estaban siendo corregidos. Se le estaba permitiendo, o sea, se le estaba dando como una facilidad total. Entonces, estas personas empiezan a avanzar en esas cosas. Y ahí en ese contexto él le dice, tengan cuidado ustedes los creyentes, que ninguna raíz de amargura brote a causa y cause dificultades y corrompa a muchos miembros o a muchas personas. Entonces, lo que hace ahí es marcar la importancia de corregir rápidamente cuando hay algo que no está bien. Significa que si hay conflicto entre personas y no se resuelve rápidamente, los efectos se pueden esparcir a otros y a veces tristemente parece ser cierto en muchos casos de división. Si nosotros tuvimos un conflicto con algún hermano, si hay algo que no estamos tratando de tener, no comunión, sino estar de acuerdo en cosas que a lo mejor pueden ser solucionables y no la hablamos, no la decimos, rápidamente eso empieza a transformarse en una raíz de amargura. ¿Sí? Esto es muy común, pero muy común en los matrimonios. En el matrimonio,
cuando hay cosas que quedan escondidas y no se hablan, uno empieza a tener prejuicio del otro, o uno empieza a hacerse la idea de otro, que tal vez son mentiras, no son ciertas. Entonces, ¿qué pasa? No se habla, no se perdona, entonces esa persona empieza a generar, y el corazón empieza a inventar cosas, porque el corazón es, como dice Calvino, creo que fue que dijo, que es una fábrica de ídolos. El corazón empieza a generar esas cosas, y en el matrimonio es un gran problema, y esa raíz de amargura empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se transforma justamente en esas cosas. Si es desconfianza, o si fue algo que ha pasado en el pasado, y no se ha perdonado, esa raíz de amargura se va a transformar en celos. Si es un problema de falta de perdón, esa amargura se va a transformar después en un deseo de tratar de afectar a la otra persona para mal, porque empieza a haber rencor, empieza a haber odio, y eso termina en una pelota que hace un desastre. Entonces, todas estas cosas son importantes entenderlas. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia nosotros somos una familia, y como toda familia sabemos que hay cosas que a lo mejor no nos gustan, pero tratamos de buscar la mejor. ¿Para qué? Para sobrellevarla, ¿sí? Por ejemplo, en una familia de 3, 4 personas, el que se baña primero deja el agua fría para que se bañe a lo último, ¿o no? Y muchas veces no nos gusta. Entonces tratamos de ¿qué? De buscarle la forma de cómo convivir. Bueno, en la iglesia es lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a convivir. Por eso Pablo en Efesios 4 nos insta a que mantengamos la unidad en el espíritu. Es nuestra obligación mantener la unidad. Entonces, si hay cositas por ahí, si hay desacuerdos, si hay cosas que no están bien, deben hablarse. No permitamos que genere una raíz de amargura en nuestro corazón y que después termine eso en odio, en rencor, en violencia, sino que podamos llevarlo al Señor y decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando, a ver cómo podemos solucionarlo, cómo podemos hacerlo. Y eso es el matrimonio, en realidad. Tratar de los dos tener una sola idea de decir, a ver cómo podemos manejar esto. Bueno, vamos para adelante. ¿Sí? ¿Se entiende entonces el concepto? Por eso es tan importante la disciplina. No hay que dejar que esto pase, no hay que dejar que el pecado dé vuelta en la congregación como si nada. No, hay que hacerlo, hay que actuar. Bien, el segundo motivo rápido es que debemos actuar porque esto protege la pureza y la iglesia y el honor de Cristo. O sea, proteger la pureza de la iglesia de modo que no se deshonre al Señor. Esa es la idea. Por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros corazones no son completamente puros. Ningún corazón de lo que está acá y ningún corazón de ningún creyente es puro. Entonces, no se trata de que tiene que haber un corazón totalmente como el del Señor, porque no lo vamos a hallar. No existe. Solamente el Señor es puro. Ahora, sí, claramente no podemos nosotros permitir que si a nuestros ojos identificamos que hay cosas que están mal, nosotros debemos actuar rápidamente para resguardar la pureza de la iglesia y la honra de Cristo. Cuando un miembro de la iglesia continúa pecando de manera que es externamente evidente a otros, especialmente a los no creyentes, es eso lo que claramente deshonra a Cristo. ¿Usted se acuerda cuando hablamos la importancia de la iglesia en la comunidad? ¿Se acuerda que habíamos dicho que las personas de afuera ven a la iglesia como qué? Como una representación de Dios en la tierra. ¿Sí? Ahora imagínese la misma escena, pero que esas personas estén viendo que acá está pasando lo de Corintios capítulo 5. O que pasa lo que pasaba en Colosenses. ¿Sí? Cosas que adoraban a los ángeles, que hacían un montón de ritos. ¿Qué piensa usted que la gente va a decir? ¿Querrá venir acá a esta iglesia? Claramente que no. Es más, van a blasfemar el nombre de Cristo. Y es nuestra responsabilidad de que eso no pase. Por eso la disciplina es importante. Y se debe actuar rápido. Porque claramente eso deshonra el nombre de Cristo. Acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo 2. Fíjense en lo que dice Pablo
lo que dice Pablo a los hermanos. Él le dice: esta situación de los judíos que habían desobedecido la ley de Dios y llevaron a los no creyentes a blasfemar el nombre de Dios. Romanos capítulo 2, verso 24, dice Pablo: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La pregunta es, ¿qué es lo que estaban haciendo estas personas? Eran judíos que claramente estaban diciendo lo que no hacían. ¿Sí? Fíjense, vaya de nuevo al versículo 17 del capítulo 2. Y le voy a pedir que cuando usted lea la palabra ley, la cambie por Biblia. ¿Sí? Y leamos así. Él dice: he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad en instruido por la Biblia, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la Biblia la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la Biblia, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremendo, ¿no? Esas son las personas que deshonran el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué le dice cambiar ley por Biblia? Porque nosotros también podemos hacer exactamente esto. Nosotros que tenemos la Biblia, deberíamos vivir para la gloria de Dios y exaltar el nombre de Cristo con nuestras vidas. Pero muchas veces estamos como estos judíos. Enseñamos, decimos y muchas veces contradecimos todo con nuestra vivencia o la forma de vivir. Y eso no debe pasar. Y para eso entonces existe la disciplina dentro de la iglesia, para que nos ayudemos mutuamente a que el nombre de Cristo no sea deshonrado, porque el fin de todo esto es que la gloria de Cristo sea vista, ¿en dónde? En la comunidad, en los incrédulos, y que ellos glorifiquen el nombre de Dios por nuestras vidas. Fíjense en la responsabilidad que tenemos, ¿no? Nosotros hoy estamos reunidos acá, y está bien, y eso es lo que el Señor quiere, y nos reunimos para aprender de Dios. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios y ser confrontados con la palabra de Dios para ser aún mejores cristianos? Pero el hecho de que cada uno de nosotros luego vuelva a sus hogares y vuelva a la comunidad donde vive. Pero ahí también nosotros tenemos que tener esto en mente, que vivimos para la gloria de Dios y tenemos que exaltar el nombre de Dios y no ser como los judíos que por causa de ellos blasfemaban las personas en nombre de Cristo. Tremendo, ¿no? Por eso él se asombra, Pablo, cuando reprende a la iglesia de Corintios, que le dice: ¿cómo puede ser que ustedes, siendo el cuerpo de Cristo, hayan permitido que este hombre permanezca tanto tiempo cometiendo ese pecado y todos ustedes lo sabían? ¿Cómo puede ser?, dice Pablo. Ustedes se jactan de eso. Y no debería ser así. No debería ser así. ¿Se acuerda cuál era una de las dificultades que vimos la otra vez que nos impide aplicar la disciplina? ¿Se acuerda el exceso de confianza entre nosotros? ¿Se acuerda? Eso es muy importante. Es muy importante. Porque la palabra de Dios y el glorificar a Dios tiene que estar por encima de la confianza. Si nosotros regulamos eso, entonces nos vamos a poder exhortar unos a otros. Claramente a nadie nos gusta que nos exhorten. No nos gusta. No nos gusta. Pero muchas veces es necesario. Y es bueno. Bien. Listo. Eso era para terminar de afirmar la importancia. Entonces, primero, hay que actuar rápido con la disciplina para que ese pecado no se empiece a expandir entre los miembros.
Y segundo, que es importante también para que el nombre de Cristo no sea blasfemado entre las personas que no conocen del Señor. Para cerrar esta idea, me gusta definir lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Lo dije bien? ¿Alguien sabe inglés acá? Qué bueno, porque me parece que lo dije mal, pero no importa. Dice así: las censuras de la Iglesia son necesarias. La censura o la disciplina de la Iglesia son necesarias. Y ahora da la razón: para restaurar y recuperar a los hermanos que ofenden, para impedir que otros cometan ofensas similares, para purgar esa levadura que pudiera infectar a toda la masa, para vindicar el nombre de Cristo y la santa profesión del Evangelio, y para prevenir la ira de Dios que pudiera, con juicio, caer sobre la Iglesia, cuando la Iglesia tolera que su pacto y el sello del mismo sea profanado por los ofensores notorios y obstinados. Esa confesión de fe resume todo lo que nosotros veníamos viendo. Y es muy interesante si lo puede leer detenidamente. Y cada punto de lo que muestra esta confesión es lo que nosotros creemos claramente. Y la importancia de, como iglesia, mantener esta confesión. ¿Para qué? Para nosotros, para la santificación de la iglesia, pero para enseñarles a los que el Señor ha de traer a este lugar, cuando Él quiera, ¿no? Entonces, ¿es importante la disciplina? Sí, por todas estas razones, por todas las que hemos visto. Bien, ¿este de quién es? No quería ver la hora, pero no prende. Bien, lo segundo, hermanos, que quiero que veamos, entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para restaurar al hermano. Esto es lo que verdaderamente nos queda por ver y cerrar, ¿sí?, el tema de la disciplina. ¿Cómo restaurar y perdonar al hermano arrepentido que regresa? Primero aclaremos algo. La restauración solo se puede aplicar cuando el disciplinado se arrepiente. ¿Sí? Nosotros tuvimos la experiencia en la iglesia local de disciplinar a muchas personas y nunca volvieron. Nunca volvieron. ¿Por qué razón? No la sabemos. Podemos especular. Porque no eran creyentes, porque su orgullo fue más que el arrepentimiento, no lo sé. La cuestión es que no volvieron. Pero también tuvimos ejemplos de personas que han sido disciplinadas y el Señor ha tratado con ellos y han vuelto. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que volvieron? Una vez que haya tenido lugar la disciplina, tan pronto como haya arrepentimiento en cualquier etapa del proceso del creyente que ha sido disciplinado, nuestra responsabilidad es recibirlo e incorporarlo nuevamente a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Si nosotros recordamos lo que pasó en Corintios 5, que lo vimos la otra vez, y vamos a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, Pablo ahora demanda a la iglesia, y él dice: más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Y después dice: por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Esa idea de que le causó que no sea consumido por mucha tristeza tiene que ver con la idea de cómo sufre una persona que ha sido disciplinada por Dios, ha sido excomulgada por la iglesia, pero ha tenido un trato para con Dios y se ha arrepentido, y cuando quiere volver, la iglesia no lo recibe. Esa tristeza es una tristeza que Satanás usa para destrozar y destruir a ese creyente. Y muchas veces la iglesia es partícipe de eso. Eso es tremendo, eso es muy, muy feo, ¿no? Ahora, los creyentes que estaban en Corintios, ellos habían sido aconsejados o instruidos por Pablo, ¿para qué? Para que disciplinaran a esta persona, ¿no? A este hombre. Pero ahora, Pablo le está diciendo que lo reciban. Primero le dijo: sáquenlo, ¿sí?, para que sea tratado, ¿sí?,
entregado a Satanás, dice, pero en realidad es que sea tratado por parte de Dios, ¿sí? Pues Satanás no tiene poder para hacer lo que quiere. Todo lo que hace, lo hace porque Dios se lo permite. Cuando una persona es excomulgada y sacada de la iglesia, pierde la comunión, ¿sí? Pierde el privilegio de la cena del Señor, y esa persona queda a la deriva. Entonces hay un trato de Dios con él, personal, que claramente eso después lo lleva a arrepentirse y volverse al Señor. Entonces Pablo primero lo hizo sacar, pero ahora le está diciendo a la misma iglesia, ahora recíbanlo. Ya está, ya pasó. Ya Dios tuvo el trato. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No lo sabemos nosotros. No podemos hacer ¿cómo se dice? Un papel que diga, bueno, el hermano salió hoy, dentro de un mes y medio ya regresa. No sabemos cuánto Dios va a tratar con las personas. De hecho, puede ser que todavía Dios esté tratando con muchos de nosotros, y no sabemos. Puede ser. Entonces, el punto no es recíbanlo cuando ya la persona, usted crea que ya Dios ya trató con ellos. No, recíbanlo cuando esa persona se arrepiente. Claramente una persona que se arrepiente va a volver. Y va a volver con ese deseo y ese anhelo que Dios va a poner para que sean restaurados. Por eso nuestra obligación es restaurarlos. Ahora, el hombre se arrepiente de una manera genuina y los corintios deberían perdonarlo y tratar de fortalecerlo recibiéndolo otra vez a la comunión. Recuerde que lo habían sacado de la comunión, ¿sí? Hago un paréntesis acá, porque pensaba en esto yo. Una persona que llega nueva, ¿sí?, a la iglesia, ¿qué piensa usted? ¿Tiene la misma comunión con los miembros que ya son? ¿O tiene que pasar un proceso para tener esa comunión? ¿Qué piensa usted? Tiene que pasar un tiempo. Tiene que pasar un tiempo. Porque esa comunión, que es la que tenemos nosotros, está unida y vinculada por el Espíritu Santo. Y esa persona, hasta que no sea convertida, transformada, no puede tener comunión con el cuerpo de Cristo. No puede. Entonces esto me muestra dos cosas. Primero, qué privilegio que tenemos, hermanos, nosotros de poder tener comunión unos con otros. Y qué privilegio que tenemos nosotros de pertenecer a una iglesia donde podemos tener comunión unos con otros. Eso deberíamos nosotros dar gracias a Dios, porque no todos pueden tener comunión en la iglesia. Y lo segundo es que hay una etapa donde Dios permite que esa persona pueda conocer la iglesia y por medio de la iglesia incorporarlo a ese cuerpo. Recuerde que esa persona que se salva, ¿sí?, es enemiga de Dios, pero cuando Dios lo salva, lo incorpora al cuerpo de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, lo sella con el Espíritu Santo y ahora esa persona es parte de la iglesia del Señor. Pero si no es del Señor, todavía no es parte de esa comunión o de esa iglesia. Entonces eso es un privilegio. Bien, ahora, ¿qué pasó con esta persona? ¿Era de la iglesia? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora cuando vuelve va a ser parte de la iglesia, porque verdaderamente si fue excomulgada, el propósito de Pablo es para que sea tratado por Dios. Ahora esa persona se salva, entra y se reincorpora otra vez al cuerpo de Cristo. Y ahora, Pablo dice, ahora recíbanlo a la comunión. Ahora ténganlo entre ustedes, pero ¿para qué? ¿Para acusarlo? ¿Para decirle yo te dije? ¿O para ahora controlarlo todo el tiempo para ver si...? No, recíbanlo. Recíbanlo con una actitud humilde, recíbanlo con la idea de restaurarlo, de reconciliarlo. Recíbanlo porque ahora esta persona verdaderamente va a empezar a caminar como Dios quiere que camine. Entonces es interesante ver que Pablo primero enseña a la iglesia sobre la disciplina, ¿sí? Sáquenlo porque ha cometido un pecado, ya es visible a la iglesia, sáquenlo, no lo permitan. Pero lo segundo que le enseña es, ahora recíbanlo. Recíbanlo. Si ven que ya se arrepintió, recíbanlo. Y ese es el proceso que muchas veces en muchas iglesias no se ve. No se ve. Prejuzgan si la persona se arrepintió o no, prejuzgan a ver si verdaderamente ha cambiado o no.
Y a eso no nos compete a nosotros, hermano. No nos compete a nosotros saber. Nosotros no somos Dios para saber si verdaderamente cambió o no cambió. Si la persona se arrepintió, y ahora lo vamos a ver a través del perdón, pero si la persona se arrepintió, hay que recibirlo. Hay que recibirlo. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10, dice esto Pablo: y al que vosotros perdonéis, yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, con un propósito, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. En otras palabras, Pablo le dice: yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes, porque de otra manera Satanás va a tomar ventaja y lo va a consumir a esa persona de demasiada tristeza. Esa persona que la única esperanza que tiene es el recibimiento de la iglesia visible que representa a Dios, no lo recibe, esa persona puede caer en una depresión, en una tristeza. Por eso Pablo dice: recíbanlo, por favor, recíbanlo, porque esa persona ya se ha arrepentido. Entonces, si no se aplica la disciplina, la iglesia que tolera eso deshonra a Cristo. Pero por otro lado, si la iglesia no perdona, también esa iglesia es parte del excesivo dolor que puede causarle a un miembro que no es recibido como Dios nos manda. Disciplinemos, y cuando la persona se arrepiente, recibámosla. Debemos perdonarla, porque Satanás, si no toma esto, y puede hacer un estrago. Deja mal parada a la iglesia, porque la iglesia ahora resulta que no perdona, pero por otro lado también puede hacer consumir a la persona disciplinada por un excesivo dolor. Bien, y por último entonces, con respecto al perdón, ¿qué debemos hacer? Porque acá se pone medio complicado esto, porque ahora vamos a hablar del perdón. Algo que nos cuesta tanto, hermano. Algo que nos cuesta tanto perdonar. Pero créame que es una cuestión de perspectiva y es una cuestión de ver de qué manera Dios nos ha perdonado a nosotros. Y ese es el punto. Por eso yo lo dejé para lo último. Porque todo lo que venimos hablando sobre la disciplina, de la forma que las personas nos ofenden, de la forma que convivimos como iglesia, todos los conflictos que tiene una iglesia, todo se puede solucionar por medio de la obra de Cristo, cuando nosotros tenemos en mente la obra de Cristo. Es más, los problemas que nosotros tenemos en los matrimonios y en la familia solamente se pueden solucionar cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro y vemos lo que Él hizo en la cruz, que fue lo perdonó. No hay mayor evidencia o ejemplo de perdón que el que pasó en la cruz. Entonces, con respecto al perdón, en Mateo 18, que es un texto que hemos visto mucho, sabemos que Jesús nos manda, dice: si tu hermano peca, ¿qué había que hacer? Ir y reprenderlo. Si te hace caso, listo, se terminó la disciplina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no hace caso? Sigue el proceso hasta que es expulsado de la iglesia, y ahí viene todo lo que vimos recién. Pero el punto es que Jesús, automáticamente después de hablar de la disciplina, más adelante en el capítulo 18, ahora Jesús habla del perdón. Y Él dice, cuando Pedro le pregunta de qué manera debían perdonar, Él le dijo: debemos perdonar 70 veces 7, que eso da más o menos como 640 y pico, algo así. Ahora, el punto no está en, a ver, no te voy a decir nada a vos. Vos agarrás y me decís algo, yo te perdono, y empiezo a contar. Bueno, lo perdoné, ya te perdoné una vez, me quedan 670, bueno, no es la idea esa. Lo que Jesús le quiso decir es que es infinitamente perdonable hasta el fin. Las veces que sea necesaria perdonar, hay que perdonar. Y eso es lo que a nosotros mejor dicho, nos cuesta ponerlo en la mente, porque automáticamente nos hacen algo y nosotros, ¡pum!, le hacemos la cruz. Y no precisamente la cruz de Cristo,
le hacemos la cruz de maldad. Entonces, en ese contexto, ¿qué hace Jesús? Sí, estoy parafraseando porque no quiero que se extienda. No sé cuánto voy, pero bueno, perdónenme si me extiendo. Pero, ¿qué hace Jesús en este contexto? Toma a un niño y le enseña a los discípulos que si ellos no son como ese niño, difícilmente ellos iban a recibir un perdón. La cuestión es que cuando Jesús toma a un niño para ayudarlo a ellos a entender, no está diciendo que nosotros después tenemos que actuar de una forma caprichosa, como si fuera un niño. ¿Sí? No es la idea esa. La idea es pensar en qué sincero y humilde que es un niño para perdonar. Fíjense en cuando los chicos se pelean entre ellos. Rápidamente se pelean. ¿Y qué pasa? Automáticamente, al ratito, ya está, se olvidaron y siguen jugando. Bueno, Dios quiera que a nosotros nos pase eso, cuando nos peleamos unos con otros. Que nos peleemos y rápidamente digamos, ya está, perdoname, y nos cuesta muchas veces pedir perdón. Y muchas veces no pedimos perdón con la palabra perdón, pero sí tratamos de remendar, ¿no? Esa falta. Entonces la idea es esta, ¿no? Que nosotros pensemos que cuando Jesús nos manda a perdonar 70 veces 7, no nos está diciendo cuenten las veces que le está haciendo mal, sino piensen en esto, siempre un creyente debe perdonar. Siempre un creyente debe perdonar. Por eso, en ese contexto, los discípulos piden a Jesús que le aumente la fe. Él le dice, aumentanos la fe, Señor. Aumentaron la fe porque no podemos. Si vos no actuás en nuestras vidas, nosotros, imposible que estemos pensando todo el tiempo en perdonar. Claramente, entonces, Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta aún 70 veces 7. La pregunta es, ¿cómo hacemos para perdonar cuando el ofensor insiste en lastimarnos? ¿O no sería mejor condicionar el perdón para mantenernos lejos de ese problema? ¿O cuánta fe se necesita para perdonar y perdonar y perdonar? ¿Cuántas cosas, no? Entonces, claramente esto nos tiene que llevar a pensar una sola cosa. ¿Cuánto Cristo te perdonó en la cruz? Que pienses por un momento para atrás en tu vida y todo lo que has hecho en tu vida hasta que conociste a Cristo. Y cuando conociste a Cristo, pensá en cómo Dios en la cruz llevó en su cuerpo el castigo de lo que vos hiciste para que Él esté en la cruz. Porque Él murió por vos. Él murió por mí. Él murió para perdonar nuestros pecados. Yo soy muy consciente de lo que fui antes de conocer al Señor. Y las cosas que he hecho. Cada vez que me acuerdo en la cruz, pienso y digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué viste en mí? ¿Qué hay? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me perdonaste? ¿Por qué fuiste a morir por mí? Y automáticamente eso me hace ver, hermanos, me hace ver que muchas veces nosotros somos tan egoístas que pensamos en nosotros solos. Y cuando tenemos que perdonar, no pensamos en la cruz. Rápidamente pensamos en que, mirá lo que me hizo, ¿cómo le voy a perdonar? Me ofendió, me hirió. Nuestro orgullo no nos permite ver más allá de lo que Cristo hizo. Entonces, nosotros deberíamos terminar hoy pensando en la cruz. Porque si no pensamos en la cruz, no vamos a poder aplicar todo lo que venimos hablando, y mucho menos el perdón que nosotros debemos aplicar al hermano que ha sido disciplinado por el Señor y ahora está regresando, porque tal vez te ofendió a vos o no, o ofendió a la iglesia, pero ahora esta persona está volviendo arrepentida y nosotros tenemos que tener el perdón ahí en la punta de la lengua para decir sí, te perdono. Sí, te perdono. Hablando del perdón, hermanos, debemos recordar que obedecer al Señor siempre nos va a traer
paz y esperanza a pesar de los pecados que otros puedan cometer contra nosotros. Pensar en el perdón de Cristo siempre nos va a traer paz y esperanza cuando tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Piénselo de esta manera: ganar de vuelta a tu hermano que te ofendió te dará la paz que solo obedecer al Señor nos da, cuando nosotros verdaderamente entendemos que si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Ve cómo cambia la perspectiva cuando vemos a Cristo y dejamos de vernos a nosotros mismos? El Evangelio nos muestra que perdonar a otro en realidad no comienza con nosotros, sino con Dios. Por eso cuando Pedro, pensando que le iba a decir a Jesús o le iba a conmover el corazón en decir: ¿cuánto lo tengo que perdonar? ¿Cuánto? Pensaba que Jesús le iba a decir: uy, Pedro, qué espiritual que sos. Entonces Jesús lo lleva a Pedro a decir: Pedro, vos tenés que perdonar 70 veces 7. Tenés que perdonarlo las veces que la persona te haga daño. Y eso es lo que no entra en nuestra mente. Y para que entre en nuestra mente, primero tiene que entrar en nuestro corazón. ¿Cuánto te perdonó Cristo a vos? ¿Cuánto valorás la cruz? ¿Cuánto valorás el perdón? Bueno, según lo que vos valores, es según lo que vas a perdonar. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Claramente, si nosotros entendemos, otra vez, y voy a ser repetitivo en esto, si nosotros entendemos cuánto se perdonó en la cruz, eso debe opacar cualquier ofensa que el hermano pudo haber hecho contra mí o que haya atentado contra mí. En el matrimonio pasa eso, en la familia pasa eso y en la iglesia debe pasar eso. Entonces, recibamos al hermano, perdonemos al hermano, restauremos al hermano y esforcémonos a que ese hermano vuelva a tener esa comunión con nosotros, pero también ayudémoslo a que pueda volver a tener la comunión con Dios que antes tenía, antes de ser disciplinado. Pero con esto en mente, ojo porque podrías ser vos, ojo porque ese disciplinado puede ser vos mañana. Entonces tengamos eso en presente y en mente, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Y gracias, Señor, por mostrarnos verdaderamente qué importante que es, Señor, todos los días recordar tu sacrificio en la cruz por nuestras vidas, Señor. Qué importante es recordar, Señor, que nada nosotros merecíamos y que éramos enemigos tuyos y que constantemente te ofendíamos y te ofendemos. Pero claramente tu amor ha sido mucho más allá de todo eso. Y por amor a tu nombre, Señor, fuiste a morir en la cruz, tomaste nuestro lugar y nos perdonaste, Señor. Pero no tan simplemente nos perdonaste, sino que nos perdonaste y te olvidaste de todos nuestros pecados. Lo echaste al profundo mar, dice tu palabra, Señor. Y que no te acuerdas jamás, y ya no te acuerdas de las cosas que te hemos hecho, Señor. Y que todos los días, aún haciendo cosas en contra de tu voluntad y de tu santidad, en nuestra rebelión de corazón, en nuestra falta de búsqueda, que cada día, Señor, renegamos y renegamos y te despreciamos y te olvidamos y no tenemos en cuenta, aún así nos perdonás, Señor, cuando nos humillamos, nos arrodillamos y te pedimos perdón. Cuánto amor, Señor. Pero Padre, ayúdanos que eso que hiciste en la cruz transforme nuestros corazones, Señor, y nos ayude a nosotros, Señor, a manifestar ese perdón hacia nuestros hermanos. Como iglesia, ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor, bíblico en aplicar las disciplinas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser bíblico en restaurar al hermano. Ayúdanos, Señor, a ser bíblico en perdonar a nuestros hermanos. Y ayúdanos, Señor, en nuestras vidas diarias, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, también, Señor, a poder pensar en la cruz y que ese sea el motivo por el cual nosotros perdonemos y no guardemos rencor, Señor, porque tú no lo haces. Señor, queremos ahora terminar
cantando una canción y recordando la obra en la cruz, Señor, y pedirte que nos permita un segundo, Señor, seguir orando para adentro y que por medio de tu alabanza, Señor, nos ministres, que ministre nuestro corazón, Señor, que nos vayamos de acá pensando en esto, Señor, que tu gracia es suficiente, Señor, y que necesitamos que diariamente nos recuerde lo que hiciste, Señor, por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Oramos por los matrimonios en este lugar, oramos por la familia en este lugar, oramos por los niños también, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que hoy no están con nosotros. Oramos y te pedimos también por aquellos que han de venir, por las familias que aún todavía no han llegado. Pero te pedimos, Señor, que en tu gracia nos permita verlos y gozarnos, Señor, juntos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.